días, hermanos, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien. Y bueno, seguimos acá encontrándonos de esta forma virtual, pero agradecidos porque el Señor nos está resguardando a todos. Y bueno, quería compartir con ustedes, estoy leyendo en este mes la carta de Primera Pedro, y bueno, una carta que nos anima mucho a confiar en el Señor. ¿Sí? Pedro le escribía a los cristianos judíos que estaban esparcidos en Roma, ¿sí? Le hacía recordar que bueno, a pesar de que ellos estaban pasando una persecución, tenían que confiar en el Señor. Y bueno, nosotros también en este tiempo nos seguimos animando y fortaleciéndonos unos a otros a mirar al Señor. Y bueno, y hay un pasaje en 1 Pedro capítulo 3, del versículo 8 al 12, que quería compartir con ustedes, ¿sí? Y dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y Él los animaba a crecer en estas cosas, sembrar, ¿sí? En sus corazones, en sus vidas, y poder enfrentar así todo lo que venía por delante. Y en este tiempo ya estamos escuchando, ¿no?, consejos de algunos profesionales de cómo hacemos para pasar esta convivencia que se está extendiendo, que cambió nuestras rutinas, que cambió nuestras relaciones también, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? Bueno, acá este pasaje nos da algunas claves de crecimiento para aprovechar en este tiempo. Lo empezamos en nuestra familia, ¿sí? Que Dios nos permite pasar este tiempo donde aprendemos tantas cosas, y qué bueno es que podamos crecer juntos en familia en algunas áreas de nuestra vida, ¿sí? Reflexionar, ajustar algunas cosas, y también pensarlo para cuando nos volvamos a encontrar y convivir con los hermanos de la iglesia, en el servicio, en compartir nuestros dones, en congregarnos. Pero hoy lo pensamos de manera en casa, con nuestra familia, ¿sí? Y para eso, hoy, hablando de la familia, tengo una compañera, ¿sí? Donde el Señor, a ver, acá si ustedes se acuerdan, sí, acércate un poquito más, muy bien. Bueno, acá está Tisi. Juntas estamos en este tiempo aprendiendo tantas cosas en familia, ¿sí? Agradeciéndole al Señor por muchas cosas, y también aprendiendo a confiar en Él y en sus promesas. Y bueno, Tiziana hoy me va a ayudar, ¿sí?, a compartir con ustedes algunas cositas, y ella lo va a expresar de manera muy actual, ¿sí?, de manera muy gráfica, que hoy estamos usando mucho y que nos estamos comunicando a través de WhatsApp de esta forma. Bueno, y en este pasaje encontramos que tenemos que crecer en unidad, ¿sí? Tenemos que en nuestro hogar buscar la armonía, ¿sí?, estar unidos de corazón, aunque haya diferencias, ¿sí? No que todos pensemos lo mismo, pero sino acordar, ¿no es cierto?, que haya un ambiente que estemos unidos de corazón, que no nos enfoquemos en esas diferencias y que podamos trabajar en equipo. Y hay un emoticón. Muy bien, ven, ahí está, un equipo, en este caso la familia Milka, Esteban y Tisi. Y hay un texto que Tisi les va a compartir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133, 1. Pero Pedro también los anima a que haya un interés mutuo, ¿no es cierto? Y esto también hoy para nosotros, para nuestra familia. Qué lindo es que podamos sentir con los demás, con los que Dios nos puso cerca, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, ¿sí? Estar involucrados, preocuparnos y ocuparnos en la vida de los otros, ¿sí? Hoy lo empezamos en la familia y pronto lo haremos en la iglesia otra vez. A ver.
Bien, ahí está, en el interés mutuo y alegría. Bueno, a ver, hay un texto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Muy bien. Y también en este tiempo podemos crecer, como este pasaje nos dice, ¿sí? No solamente estar unidos, no que haya un interés mutuo, sino que también haya afecto fraternal, un amor amistoso, un amor tangible, un amor que se demuestra, ¿sí? Y la familia es un espacio hermoso, ¿sí? Que el Señor nos da para sembrar estas cosas, para cosecharlas, para crecer juntos, ¿sí? Y poder vivirlas en un amor genuino, en un amor demostrativo, ¿sí? Que podamos ser para los otros refugio, que tengamos palabras de alivio, que podamos ser de ánimo para los demás, ¿sí? Así que, a ver, bueno, ahí está, un emoticón de amor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Y este pasaje también nos insta a que seamos misericordiosos, ¿sí? Que podamos ser bondadosos, generosos, ¿sí? Y qué lindo es la familia cuando podemos dar, ¿no es cierto?, sin interés, y que podamos ayudarnos siendo compasivos y pensando en el bien del otro. Así que, a ver, ahí está, una mano lista, ¿no? La familia, siempre hay áreas donde podemos colaborar y ayudarnos unos a otros. Y hay un texto. El hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio. Salmo 112:5. Muy bien. Y también hay otra área en la que hay otro valor en el que tenemos que sembrar en nuestros corazones y crecer, que es la humildad, ¿sí? Este espíritu y mente humilde que estime y que se preocupe por el bien de los demás antes que a nosotros mismos, ¿sí? Y acá hay un emoticón, una carita, ¿sí? A ver, ¿qué dice? Bestios, pues como escogidos de Dios, santos amados en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12. Muy bien. ¿Qué nos decía este pasaje? Vestidos en un espíritu humilde, de mansedumbre, de humildad, bueno, todo lo que encierra la humildad, ¿sí? Pero también este pasaje nos habla de que tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? El perdón tiene que ser un valor que en este tiempo podamos poner en práctica, poder aprenderlo, ¿sí? Y perdonar rápido, ¿sí? Si tenemos alguna ofensa, si tenemos algún conflicto, no esperar y dejar pasar el tiempo o esperar que el otro me venga a pedir perdón, no. No hay que buscar venganza, hay que hacer el bien y hay que buscar la paz y seguirla, ¿sí? A ver, ahí está el emoticón, de como hice algo que no está bien, te pido perdón, me equivoqué. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Colosenses 3:12. Y por último, ¿sí? Vemos que en algo que tenemos que crecer, Señor, en otra área, es en tener una lengua controlada, ¿sí? En tener palabras de bendición, que no haya malas expresiones, palabras hirientes, todo eso no. El tono, cuidar el tono cuando decimos las cosas, la intención también, no ser negativos, ¿sí? Así buscamos la pureza en nuestra vida. A ver qué emoticones hay, ¿sí? Son muy enojados, quejosos, Bueno, pero eso no, eso también tenemos que quitarlo de nuestra vida y crecer, ¿sí? Crecer en lo que el Señor quiere y que en esta mañana nos ayude a todos, ¿sí? Como estamos tratando de vivir nosotros, poniéndolo en práctica. Y esto solos no lo podemos hacer, nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Porque Dios nos hizo seres para relacionarnos, pero también necesitamos la ayuda de Dios, por eso hay que buscar a Dios, hay que orar, ¿sí? Hay que seguir conociendo a Dios y lo que Él quiere a través de su palabra, así que, y contar con la ayuda de Dios, Lo que yo no puedo controlar, Dios sí me puede dar dominio propio, me puede
equipar y me puede dar la fortaleza para poder estas cosas también sembrarlas y poder crecer. Bueno, esperamos que se encuentren todos bien, les pedimos a todos que se cuiden, ¿sí? Como este emoticón nuevo que salió ahora con el barbijo, ¿sí? Hay que cuidarse, hay que respetar las normas que nos están poniendo y que el Señor los bendiga mucho. Pronto nos veremos, los extrañamos y bueno, los deseamos ver prontito. Les mandamos un beso y les agradecemos mucho por sus oraciones. Chao. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Me alegro mucho de una vez más poder compartir este tiempo, este momento de reflexión con todos ustedes. Y en esta oportunidad para ver juntos el plan de Dios para nuestras vidas a la hora de atravesar situaciones de dolor. La tristeza, la angustia es inevitable. Dios expresa esto de una manera muy clara a la hora de decirnos que cuando estemos en llanto, en dolor, busquemos consuelo en Él, ¿sí? Las situaciones de tristeza pueden ser situaciones de aprendizaje que nos enseñen a depender más de Él. Pero también Dios establece de una manera muy clara que todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Esto significa que a aquellas experiencias de dolor que vayamos a atravesar necesitamos aprender a ponerles un corte, un fin. No deben anidar, no deben habitar en nuestro corazón. Vamos a verlo en primer lugar a partir de un personaje, a partir de Samuel, de una pregunta que Dios le hace a Samuel. Esto lo vemos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Samuel estaba sumamente angustiado por todo lo que había acontecido con Saúl, por el fracaso que Saúl había sido como rey. Dios le dijo a Samuel que le anunciara a Saúl que lo iba a sacar del reino, que lo iba a correr de su función. Y toda esta experiencia, todo esto que vivió Samuel con Saúl, le generó un dolor muy grande. Lo vemos esto allí en el versículo 35 del capítulo 15, donde dice: y Samuel lloraba a Saúl. A veces la angustia en nuestras vidas toma la forma de un llanto incontrolable, de un llanto que nos invade y que muchas veces no sabemos de dónde proviene. De alguna manera este era el caso de Samuel. Si bien Samuel sí sabía de dónde venía su llanto, no lo estaba pudiendo controlar, no le estaba pudiendo poner un fin. Tanto es así que Dios en el versículo 1 del capítulo 16 le tiene que hacer esta pregunta, una pregunta dura, pero que buscaba conmoverlo. Dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Esta es una pregunta que obviamente Dios nos hace a cada uno de nosotros para que podamos pensarnos, para que podamos reflexionar en nuestra intimidad. ¿Hasta cuándo vamos a llorar por nuestro pasado? ¿Hasta cuándo nos va a doler esa experiencia de nuestro pasado que aún hoy nos está determinando y que determina nuestros pensamientos, nuestro comportamiento? Allí Dios a Samuel, después de esta pregunta, le hace dos indicaciones muy concretas, muy concretas. Dice: llena tu cuerno de aceite y ven. Dios le está diciendo: hasta acá de llorar, hasta acá de sufrir. Llena tu cuerno, prepárate, ¿sí? Estate listo para servirme y responde a mi llamado. Le estaba pidiendo que confiara en él, ¿sí? Y esto es lo que nos pide a cada uno de nosotros. Vuelvo, habían dos acciones que tenía que llevar a cabo Samuel, y posteriormente iba a haber una acción que iba a llevar adelante Dios. Porque dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré. Había un plan que Dios tenía para Samuel. Hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos superar nuestro dolor,
dejar atrás nuestra angustia, fortalecernos, pararnos, prepararnos, responder al llamado de Dios para ir en pos de ese plan, de esa misión que Él tiene preparada para nosotros, ese futuro que Dios quiere que llevemos adelante. Hay un personaje, otro personaje, ahora en el Nuevo Testamento, que es Lázaro, que también responde al llamado del Señor Jesús. Lázaro ya muerto, en su tumba, en esta cueva que contenía su cuerpo, recibe el llamado del Señor Jesús. El Señor Jesús llega a este lugar, se acerca a este lugar, da en primer lugar la orden de que se remueva la piedra que cubría la cueva y hace algo muy particular. Desde el lugar en el que él estaba, dice, esto lo encontramos, en Juan 11, versículo 43, dice, Lázaro, ven fuera. A veces el dolor y la angustia toman la forma ya no de un llanto invasivo e incontrolable, sino de una prisión, de algo que nos encierra, de algo que nos oprime, de un lugar del que no podemos salir. Esto de alguna manera era lo que estaba viviendo Lázaro. Sin embargo, Lázaro, al igual que Samuel, responden al llamado de Dios. El Señor Jesús le dice, ven fuera. ¿Sí? El Señor Jesús podría haber entrado y sacarlo. De hecho, el Señor Jesús podría haber entrado, y esto está en el versículo 44, podría haber entrado y lo podría haber liberado de las telas, de los vendajes, ¿sí? que lo ataban, ¿sí? Las telas que estaban puestas en su rostro. Él podría haber hecho esto primero y luego llevarlo o llamarlo afuera, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios estaba esperando, el Señor Jesús estaba esperando que Lázaro respondiera a su llamado. De hecho, esto es efectivamente lo que sucede. En el versículo 44 dice, y él que había muerto salió. Y salió como estaba, vendado, atado. Seguramente le habrá exigido un esfuerzo extra, ¿sí? Estaba reviviendo, estaba atado aún, y sin embargo dice la Biblia que Lázaro salió de ese lugar, y posteriormente el Señor Jesús mandó que fuera desatado, liberado de estas, podríamos decir, ataduras. Dios espera de nosotros la intención de salir de ese lugar de dolor, de ese lugar de sufrimiento. Cuando aprendemos a convivir con el dolor, no estamos expresando el deseo, la intención de seguir el llamado de Dios. Hay un último versículo y una última indicación, podríamos decir, del Señor Jesús, en este caso en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús les da una indicación muy particular a sus discípulos en esta misión, ¿sí? como se titula este fragmento. Envía a los 12 a realizar milagros, a expresar el poder de Dios, ¿sí? manifestado en ellos, pero les da una indicación muy particular en el versículo 11. Dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. ¿Sí? El Señor Jesús les estaba diciendo, cuando sientan rechazo, cuando sientan que alguien los está de alguna manera lastimando, ¿sí? está siendo indiferentes con ustedes, y esto les pueda llegar a generar algún tipo de dolor, de incomodidad, váyanse de ahí, pero váyanse de ahí sacudiendo sus pies, sacudan, sáquense de encima ese polvo,
esas cosas sencillas que quizás quedaron en su corazón, en su mente, un pensamiento que quizás está ahí dando vueltas, que lo dejamos a un costado y seguimos adelante. El Señor Jesús les está diciendo, presten atención al impacto más mínimo que pueda tener en ustedes. Despréndanse de eso y sigan adelante, vayan hacia adelante. Tienen mucho lugar por conquistar, pero tienen que hacerlo absolutamente libres hasta del polvo que está debajo de sus pies. Esta es una invitación para cada uno de nosotros. A veces no nos damos cuenta que determinadas situaciones de nuestra vida tuvieron un impacto en nosotros. Dios nos está diciendo que tenemos que estar atentos a esto y de ello también nos tenemos que liberar. Hermanos, ojalá estos pensamientos hayan sido claros. En primer lugar, liberarnos, soltarnos del llanto, ¿sí? ¿Hasta cuándo vamos a llorar? En segundo lugar, salir de ese lugar, de esa prisión que puede estar significando para nosotros el sufrimiento o el dolor. Y en tercer lugar, sacar de nosotros ese polvo, ese impacto negativo que los demás pudieron llegar a tener en nosotros, en nuestro corazón, para ser efectivamente, y como hablábamos antes, totalmente libres. Que Dios los bendiga, que haya sido claro y que Dios siga cuidándolos a cada uno de ustedes.